resplandecer tu rostro sobre nosotros y sálvanos, grande y digno de toda alabanza. Eres el alfa y la omega, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso, el Rey eterno, tuyos son, oh Dios, la grandeza y poder, la gloria, la victoria y majestad. Tuyo cuanto hay en el cielo y la tierra, Jesús, Dios de toda la humanidad. Eres el alfa y la omega, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso, el Rey eterno, inmortal. Primera de Crónicas 29:11. Tuyos son, oh Dios, la grandeza y poder, la gloria, la victoria y majestad. Tuyo cuanto hay en el cielo y la tierra, Jesús, Dios de toda la humanidad. Es el alfa y la omega. Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos a nuestro devocional diario. Buenos días, maestro de Biblia Libre. Hoy sí que me demoré, mis hermanos, les pido disculpas. Estaba cuadrando unos detalles del bosquejo para el día de hoy. Cada vez se complica más, mi hermano. Queremos hacer algo bonito, algo profundo, y eso pues nos implica también muchísimo tiempo. Saludamos a las personas que a esta hora nos acompañan, mis hermanos queridos. Un saludo muy especial a Valesca Ibáñez. Dios te bendiga, mi hermana querida. También a Gabriel Galarza desde Argentina. Feliz día. La Perla del Atlántico dice Mar del Plata. Eduardo Acosta, Dios te bendiga. Esperanza Rodríguez, buenos días, bendiciones. Leonor Mugu Montesino, bendiciones. Mónica Cárdenas, hola Mónica. Enrique López Gómez, Dios te bendiga en Guadalajara, Guadalajara. Isamar Martínez, bendiciones. Nadine Melisa Mercado Tribeño, Dios te bendiga. Rafaelito Porras, vecino, bendiciones. Eloy Chávez, nuestro pastor querido en Celaya, Guanajuato, México, lindo y querido, claro que sí, dejó ahí el número telefónico. Leonor Migu en Barranquilla, en Quilla, Colombia. Mónica Cárdenas, compartido, esa es la actitud, ya compartió por Messenger, por Instagram, por el WhatsApp de las tías, de los primos, de los amigos, de los vecinos, de los hermanos, de los compadres. Comparta por todas las redes sociales, por favor. Jessica Domínguez, Dios te bendiga. También para Nastia Proskuriaikova, bendiciones, mi hermana querida. Farma Meli, Eleazar y compañía. Y aquí está Eleazar. También saludamos a Newton Ariel Farías, bendiciones allá en RD, República Dominicana. Yasmín Argelia Baena, Dios te bendiga. Olga Vargas, bendiciones. Belkis Laguna, Dios te bendiga. Fabiola Cortés, mi madre querida, la más hermosa del universo y sus alrededores. También para Gómez Florecita Dalia, Mariel Rivero, Marisol, Dora Marta. Bueno, para Norma Choperena Villanueva, ¿quién más está por aquí? Miriam Albo, Esther Chávez, Luchito Flores en Ecatepec, Tupetlac. Martín Sandoval, bueno, para todos, Dios los bendiga, Dios los guarde. También queremos saludar a las personas que tenemos en Instagram. Está Zuleimu Carcel, Michelle Loves Jesus, está Clarita Cano, está Marlene Donfi, Erika Gulfo, Aleisa 610, a todas las personas que nos acompañan a esta hora, Dios los bendiga, Dios los guarde. Mi tía Anita, Dios te bendiga, gracias por estar con nosotros. Max Bogart también. Bueno, mis hermanos, vamos a orar.
Vamos a colocar en la presencia del Señor este devocional. Tenemos hoy un contenido, vea, maravilloso. Si usted puede tomar apuntes, tome apuntes. Me costó mucho trabajo poder organizar y estudiar y hacer este contenido. Honestamente, yo antes había estudiado Romanos 12, que es lo que vamos a comenzar en el día de hoy, pero nunca como esta vez. No sé siquiera si alcanza a terminar los 2 primeros versículos hoy. No sé. El estudio ha sido bastante interesante. Bien, mis hermanos, vamos a orar. ¿Qué le parece si coloca sus peticiones de oración aquí en la caja de comentarios y oramos los unos por los otros? Oremos. Amado Señor, toda la gloria, honra y alabanza es para ti. Gracias te damos por tu misericordia, por permitirnos estudiar la palabra, profundizar, estar en este devocional y más en un fragmento como el que en el día de hoy vamos a estudiar. Te damos toda la gloria, Señor, y te agradecemos profundamente por todas las maravillas que tú haces en nuestra vida. Yo quiero colocar en tus manos, Señor, a mi hermano Eleazar, que está pendiente de unos exámenes. Quiero colocar su salud, su vida. Glorifícate en él, Señor, que todo salga bien, que todo salga de la mejor manera. Cuídalo, protégelo, guárdalo. Bendice a su esposa, Señor, a su familia. Ayúdalo, Señor, a tener buenas noticias. Prospéralos también en su negocio, en su trabajo. Glorifícate, Señor, y cuida a nuestro amado hermano y pastor Eleazar. Glorifícate también en la iglesia, que reciba apoyo, respaldo y ayuda de parte de los hermanos de la congregación. Te pido por la obra en Anzoátegui, Señor, para que tú los bendigas, los ayudes y les permitas llegar cada vez más a nuevas personas, predicando el evangelio y la palabra tuya. Te pedimos, Señor, por la salud del hijo de mi hermano Félix Alexander Herrera, que está dirigiendo la obra en Canadá. Señor, ayúdalo, ayuda a su hijo. No sé cuál es la enfermedad que padece o el dolor que tiene o la afección, pero yo sé que tú eres un Dios poderoso para sanarlo. Haz tu obra maravillosa y poderosa. También colocamos a Sanger Machado en tus manos para que hagas tu obra en su mente, en su corazón, para que le ayudes a entender más y mejor cada vez tu palabra, estar cada vez más cerca de ti, Señor, conocer más tu presencia y la escritura, confiar y descansar en tu voluntad. Te pido por sabiduría para mi hermano Rafaelito Porras, para guiar a su esposa y a sus hijos a tu palabra, para que pueda, Señor, tener esa autoridad que solamente viene de ti, pero que al mismo tiempo, Señor, es de bendición para su familia. Ayúdalo, Señor, con todo el corazón. Lo colocamos en tus manos y en tu presencia y te pedimos, Señor, hagas una obra maravillosa. Te pido por mi tío Fernando, que se está recuperando y que ha tenido afecciones bien difíciles con su pierna. Él necesita poder mover esa pierna porque si no puede quedarse ahí quieta, Señor. Así que ayúdalo, sánalo, haz tu obra maravillosa, pero sobre todo que te conozca y se arrepienta de todos sus pecados. Te lo pido con todo el corazón. Te pedimos por la obra en Balcarce, por los hermanos que están allí. Señor, bendícelos, ayuda a los que están orando y que se están reuniendo a orar. Señor, glorifícate en sus vidas. Ellos han tenido una buena intención, un buen corazón, Señor, así que en tus manos los colocamos. Te pedimos, Señor, por Paola Vanessa, que va a recibir los resultados de la universidad. Te pedimos que se haga tu voluntad. Nuestro deseo es que los resultados sean positivos, que le vaya muy bien, Señor, pero tu voluntad es por sobre todas las cosas. Y descansamos en tu voluntad, Señor, y creemos en tu voluntad. Así que si no es eso lo que tú quieres para ella, es porque seguramente quieres algo que será aún de mayor bendición. Así que lo colocamos en tus manos y en tu presencia. Está ante ti, Señor. Gracias por cada uno de nuestros hermanos que en el día de hoy nos acompañan, por cada obra, Señor, en Lima, en Venezuela, en Colombia, en México. Señor, en tus manos. Te pedimos por la nuera de mi hermana Olga Vargas, que está mal del estómago. Señor, glorifícate en esta mujer, ayúdala, sánala. Señor, te lo pido con todo el corazón y con todo mi ser. Colocamos a cada uno de mis hermanos en tus manos y en tu presencia. Te damos gracias, Señor, porque has sido bueno, maravilloso y hermoso con nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Muy bien, mis amados hermanos, damos gracias a Dios, gracias a cada uno de los que están aquí conectados. En el día de hoy, en las horas de la tarde, mis hermanos, vamos a tener un en vivo especial. Ayer me enteré y recibí las noticias, estuve empapándome las noticias alrededor de los 8 cristianos que fueron secuestrados en Colombia y tristemente pues encontraron muertos a estos 8 misioneros. Y eso es algo bien tremendo, vamos a hablarlo. Es algo a lo que debemos colocar la atención. A veces le ponemos mucha atención a cosas que no son tan importantes, pero algo como esto es bastante triste, doloroso
e importante. Así que le pido que me acompañe esta tarde en el en vivo que tendremos alrededor de este tema y comparta y dé su opinión. Su opinión es muy importante, su punto de vista y sobre todo sus palabras de aliento para las familias. Muy bien, mis hermanos queridos, vamos entonces a seguir nuestro estudio del libro de Romanos en el capítulo 12. Ya terminamos ayer el capítulo 11, pero antes de comenzar quiero leer el texto. Simplemente eso, quiero leer el texto. Voy a leer los dos primeros versículos. ¿Qué le parece? Romanos capítulo 12, versículo 1, dice de la siguiente manera: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Agradable y perfecta. Es un texto de los más hermosos de la palabra, maravilloso, y que muchos de nosotros lo repetimos o fragmentos de este texto constantemente. Ahora, este texto comienza así pues. Así pues. Ese así pues es un enlace. Es un enlace con todo lo que había hablado Pablo hasta ahora. Es decir, este texto es una bisagra entre las dos grandes secciones de Romanos. Romanos tiene una gran sección del capítulo 1 al capítulo 11, que es una sección meramente doctrinal, donde nos va a hablar muchos conceptos: la naturaleza humana, la justificación por la fe, va a hablar de la salvación, va a hablar de la seguridad de la salvación, va a hablar de Israel, va a hablar de una cantidad de temas que son plenamente doctrinales. Pero aquí hay una bisagra donde eso doctrinal comienza a ser el sustento de algo más, de algo práctico, de algo moral, de algo de la vida diaria. Es decir, Romanos tiene esas dos grandes partes, una parte absolutamente doctrinal y una parte absolutamente práctica. Algunos estarán tristes: a mí me gustaba lo doctrinal, eso era más interesante, yo quisiera seguir ahí. Otros dirán: no, a mí me gusta más bien esto que es práctico, que chévere, que vamos a entrar en lo práctico, en lo que es para la vida cotidiana, ¿sí? Cada cual tiene sus gustos. Sin embargo, es bueno ver cómo Pablo vincula ambas partes del libro de Romanos. Es decir, lo que Pablo va a comenzar a desarrollar a continuación no está desligado de lo que antes había hablado. Tiene una línea completa. Es decir, todo el contenido moral y ético que ahora Pablo va a desarrollar se basa en el contenido teológico. Algunos hermanos dicen: no, es que la doctrina no es importante. ¿Para qué doctrina? ¿Para qué vamos a hablar? ¿Eso qué importa lo de la Trinidad? ¿Eso qué importa lo de si es salvo o por gracia o por obras? ¿Eso qué importa si somos arminianos o calvinistas? La doctrina no importa. Centrémonos en el amor, centrémonos en lo importante, centrémonos en lo práctico. Ellos no son predicadores de la palabra, son moralistas. Es decir, es muy diferente ser un predicador de la palabra a ser un moralista. Hablar de cosas buenas, bonitas, benéficas, de un buen comportamiento moral, no necesariamente es hablar de la palabra de Dios. Son dos cosas absolutamente diferentes. Pablo está diciéndonos aquí que el contenido moral que él va a comenzar a enseñar se basa en el contenido teológico que hasta aquí enseñó. Así pues. Pero hay hermanos que no, que para ellos lo más importante es lo moral y de últimas dejan lo doctrinal. Aquí Pablo nos enseña que lo moral se sostiene en lo doctrinal. Alguna vez escuché a Sugel Michelin que ponía la siguiente expresión. Él decía: estos hermanos colocan el caballo detrás de la carreta. El caballo debe ir al frente de la carreta, no detrás de la carreta, porque el caballo ala la carreta. El caballo es el contenido teológico, la carreta es el contenido moral, que también es teológico, pero es más práctico. Pero es el contenido teológico profundo lo que ala el contenido moral. No hay moral en el hombre si no entiende su condición, si no entiende la naturaleza de Dios, si no entiende el plan de redención, si no entiende la obra salvífica de Jesucristo. No es posible que el hombre tenga una moral aceptable. Ahora, este texto se divide en dos partes. Primero hay una ordenanza positiva, es decir, algo que hay que hacer. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso es algo que hay que hacer, el versículo 1. Y luego en el versículo 2 hay una ordenanza negativa, algo que no hay que hacer. Si usted se da cuenta, el versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces,
hay dos partes, una ordenanza positiva y una ordenanza negativa. Y esto es algo bien interesante porque Pablo comienza entonces a mostrarnos cómo toda esa doctrina, por medio de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, nos comienza a transformar. El creyente comienza a responder a las verdades más profundas del Evangelio. Y estos dos versos pueden dividirse en 4 grandes partes. Una consagración total, que es lo que nos habla el verso 1. Un rechazo al mundo, que es lo que nos habla el verso 2, la parte A. Una renovación de la mente, también en el verso 2, parte B. Y una obediencia con discernimiento, la parte 2 en el verso 2, parte C. Consagración total, rechazo al mundo, renovación mental y obediencia discernida. Comencemos a ver parte por parte del versículo. ¿Qué les parece? Comencemos a desglosarlo, ¿sí? A hacerlo migas. Y vamos a encontrar un tesoro maravilloso. El verso 1 comienza, así que, ya lo vimos, hermanos, pausa. Ya pausa, sí pausa, hermanos. Esto es un mensaje para cristianos. Esto no es un mensaje para las personas de afuera. Este mensaje es para personas que han sido lavadas con la sangre de Cristo, que creen en Jesucristo. Si usted no cree en Jesucristo, usted no puede ser moral. Este es un mensaje moral, es un mensaje ético, es un mensaje práctico a partir del capítulo 12. Pero la moralidad depende de la obra de Cristo. Moralidad que no dependa de la obra de Cristo es una falsa moral, es una moral hipócrita, no es una verdadera moral, es una moral de apariencia. Hay muchos discursos morales, hay motivadores personales que te hablan de cosas buenas, Yotoy Kenji, Daniel Aviv y otros, te hablan de cosas muy bonitas, motivadoras, chéveres, pero que no van a producir absolutamente nada en ti porque no parten de lo teológico. Aunque hablen a veces de Dios, aunque mencionen a Dios y a Cristo, no parten de un verdadero contenido teológico. Así que ellos están simplemente queriendo hablar a la razón y la emoción de las personas, pero no al espíritu de las personas. Y por ende no habrá ningún cambio en las personas. El único cambio profundo, verdadero y sostenible en la vida de un ser humano es un cambio que procede de la obra del Espíritu Santo en el corazón del hombre. Por eso Pablo comienza hablando y aclarando que está hablando a hermanos, a personas que conocen a Cristo. Y luego dice, así hermanos, os ruego, pausa. Otra vez hermano, pero sí, pausa. Esa palabra, os ruego, es la palabra parakaleo. Y parakaleo significa también les exhorto. Pero no es una exhortación como tipo regaño. No es una exhortación con su autoridad apostólica, digámoslo así. No, el término implica una exhortación tierna. Por eso algunos traducen os ruego y otras versiones traducen os exhorto, porque no hay una palabra en el español que involucre las dos cosas, tanto el llamado de atención firme como la ternura y el amor con el cual está haciendo ese llamado. Las dos cosas van aquí. Y aquí vemos el corazón pastoral de Pablo. Pablo, si bien está demostrando que él está hablando con la autoridad de Dios, al mismo tiempo está demostrando un amor, un cariño y una sensibilidad especial por aquellos que lo están escuchando. Aquí hay un sentir pastoral de Pablo maravilloso. A veces muchos pastores olvidan eso. Unos son solamente estrictos, unos solamente se hace esto o no se hace aquello. Aquí yo soy el que manda, soy yo aquí el que pone las reglas. Y se ponen absolutamente a la defensiva. Son absolutamente renuentes a entender lo que el Señor les está mandando a hacer. Mis hermanos queridos, eso no está bien. Los pastores no somos jefes, no somos amos ni dueños de nadie. Estamos para servir a las personas. Pero está el otro extremo, aquellos que solamente quieren quedar bien con todo el mundo, que quieren llevarle la corriente a todo el mundo, que quieren aceptar a todo el mundo, que son solo cariñitos y solo amor. Y se olvidan que Dios les ha dado una autoridad. Pablo con solo una palabra está expresando las dos cosas. Está expresando que él tiene autoridad, pero al mismo tiempo está expresando un cariño y una ternura especial hacia aquellos hermanos a los cuales se dirige. Eso es algo maravilloso, mi hermano. Pastor querido que me está escuchando usted en este día. Usted debe demostrar las dos cosas. Siempre amor fraternal, ternura. Usted no es un inquisidor, usted no impone nada, pero al mismo tiempo usted sí tiene una autoridad que tiene que manifestarla ante los creyentes, ante los hermanos. Entonces, este término implica eso, exhortar con ternura.
Y luego dice el mismo verso, os ruego por las misericordias de Dios. Pausa. Las misericordias de Dios. Fíjese que está en plural. No es la misericordia de Dios. El término es las misericordias de Dios. Nuevas son sus misericordias cada mañana. No es una misericordia de Dios, son muchas cosas. La misericordia de Dios son muchas cosas, son muchas muestras de misericordias. Ahora, ¿a qué se refiere Pablo? ¿Cuáles son las misericordias de Dios? Pues todo lo que él ha hablado desde Romanos capítulo 1:1 hasta Romanos capítulo 11, 36 es que termina, creo. Todo eso son las misericordias de Dios. O sea, ¿de qué estamos hablando? Justificación, elección, redención, adopción, llamamiento. Esas son las misericordias de Dios. Todos esos conceptos, esas son las misericordias de Dios. Ahora, Pablo está diciendo, les ruego por esas misericordias. Por esas misericordias es que les ruego que hagan lo siguiente. Es decir, la obediencia a Cristo, el ser personas moralmente obedientes a la obra de Cristo, no surge del vacío. Surge del conocimiento, surge de la interpretación, surge de la interiorización de lo que Dios ha hecho con su infinita misericordia sobre nosotros. El cristiano no cumple su vida devota desde el frío de la ignorancia, no hace todo desde el servicio simplemente porque le mandan y ya. Porque es mandato en la iglesia, porque son órdenes y punto. No. Sino desde las misericordias de Dios. ¿Obedecemos a Cristo solamente porque son mandatos de Cristo? No. Obedecemos a Cristo porque esos mandatos se han demostrado con las múltiples misericordias que Él ha tenido para con nosotros. No es un obedecer frío a Cristo. No. Es un obedecer agradecido por su obra en nuestra vida. Usted no obedece a Cristo por miedo al infierno. Usted obedece a Cristo por lo maravilloso que Él ha sido para con usted, al darle vida eterna y salvación. Os ruego por las misericordias de Dios. Y luego sigue diciendo el texto, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable. Que presentéis. Esa palabra presentéis es parastesai, que quiere decir entrega total. Que presentéis vuestros cuerpos. Entrégate totalmente al Señor. Eso es lo que le está pidiendo Pablo a aquellos que lo están escuchando. Tienes que entregarte por completo al Señor. Espíritu, alma y cuerpo. Todo al Señor. Algunas personas dicen, vamos a salvar almas. Salvemos a las almas para Cristo. ¿Solo vamos a salvar a las almas? ¿Los cuerpos no? Yo sé que el término alma muchas veces se refiere a todo el ser humano. Y de hecho, así lo tenemos que entender también los cristianos. No solamente a la parte inmaterial, a la razón o al intelecto y la voluntad del hombre, sino además de eso, a todo el ser humano. Presentéis, por eso dice vuestros cuerpos, que presentéis. Ahora, ese presentéis, ese parastesai, nos está hablando de lo que hacían los sacerdotes cuando se presentaban en el templo antes de servir al Señor. Ellos se tenían que presentar absolutamente limpios. Ese es el mismo término en griego que se utilizaba para ese tipo de prácticas. Así que Pablo aquí está haciendo una comparación entre lo que estos sacerdotes hacían y lo que nosotros debemos hacer al presentarnos ante el Señor. Señor, heme aquí, Señor, cuenta conmigo, Señor, úsame, le decimos muchas veces, pero estamos llenos de pecado. Somos mentirosos, borrachos, mujeriegos y jugadores. ¿Cómo nos va a usar el Señor? Si nos vamos a presentar ante el Señor y vamos a decirle, Señor, úsame, tenemos que presentarnos de esta manera. Por eso después añade como un sacrificio vivo. Y esto es una contradicción. ¿Un sacrificio no es vivo? Un sacrificio no es vivo. Pero aquí sí. Pablo dice, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Qué pensaban los lectores de Pablo, los lectores de la carta, cuando Pablo habla así, en estos términos? Pues lo que les viene a la mente son tres cosas fundamentales. Número uno, lo que les viene a la mente a ellos es el templo, porque los sacrificios se presentaban en el templo. Los judíos presentaban sacrificios en el templo. Así que si vamos a presentar nuestros cuerpos como sacrificio, lo tenemos que hacer en el templo. Y cuando hablo del templo no estoy hablando de la iglesia, mi hermano querido. Estoy hablando de Cristo. ¿De Cristo? Sí, de Cristo.
Juan 2:19, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿De qué está hablando él? ¿Del templo de Jerusalén? No, de su cuerpo, que era templo del Espíritu Santo. Él es el templo. Y como nosotros somos su cuerpo, ahora nosotros también somos el templo. Por eso en 1 Corintios 6:19 la parte A dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Él es el templo, nosotros somos el templo. Si presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, no lo estamos presentando a nosotros mismos. Cuando dice la Biblia que nosotros somos templo, no está hablando individualmente, está hablando de nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, somos el templo. El Espíritu Santo habita en nosotros en el sentido en que nosotros somos parte de la comunidad de Dios y como comunidad de Cristo estamos unidos a Cristo. En ese sentido es que el Espíritu Santo habita en nosotros. Así que lo que tenemos que entender es que Pablo aquí está diciendo que nuestro sacrificio lo presentamos en Cristo, para Cristo, en la iglesia y para la iglesia. Muchas veces decimos, Señor, nosotros hacemos lo que sea por ti. ¿Qué necesitas que haga? Yo lo hago. Yo lo hago. Y el Señor dice, bueno, ayuda en la iglesia, lava las bancas, por lo menos. No, Señor, otra cosa, llévame a las naciones a predicar el evangelio. Hablamos tan fácil y tan rápido y hacemos tan poco y tan lento. No entendemos lo que el Señor realmente nos está pidiendo, es que servir a Dios es servir a los hermanos. Es que usted no puede entregarle su vida a Cristo si usted no entrega la vida a sus hermanos, en servicio a los demás. Es que Cristo no necesita nada de usted. ¿Qué puede darle usted a Cristo? Usted, si quiere darle algo a Cristo, tiene que dárselo a los demás. Así que el sacrificio es en un templo. Lo segundo que venía a la mente de ellos era, alguien debe morir. El sacrificio implica la muerte de alguien. En el templo de Israel se sacrificaban muchos tipos de animales. Eso es lo que venía a la mente de ellos. Ahora, ¿quién es el sacrificio? Cristo. Cristo es el último sacrificio. Su vida fue entregada en el altar de la cruz. ¿Dónde se presentan los sacrificios? En el altar. En el altar. Ya no hay más altares. El último altar fue Cristo muriendo por nosotros en la cruz del Calvario. Ahí literalmente murió. Por eso llamarle altar a la plataforma en la iglesia es una incorrección teológica. No es una herejía, pero es una incorrección teológica. La plataforma de la iglesia no es para matar a nadie. Por eso no le podemos decir altar. El altar es para matar. Ahora, sí debemos morir, o debe morir, nuestra naturaleza humana. Por eso dice un sacrificio vivo. Lo que debe morir no es este cuerpo material, sino nuestra naturaleza humana, lo que la Biblia denomina nuestra carne. Y no está hablando, repito, simplemente del cuerpo, está hablando de la naturaleza humana. Debemos morir juntamente con Cristo. La Biblia enseña que debemos hacer morir la carne en nosotros. Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hacer morir las obras de la carne. ¿Hay un sacrificio? Sí, pero vivo. No morimos nosotros, muere nuestra naturaleza humana caída y pecaminosa, pero nosotros vivimos para Cristo. Por eso debemos morir juntamente con Cristo y vivir juntamente con Cristo. En tercer lugar, lo que venía a la mente de ellos era obviamente un sacerdote. Hay un templo, hay un sacrificio y hay un sacerdote. Porque eran los sacerdotes los que presentaban los sacrificios. ¿Y quién es el sacerdote? ¡Cristo! ¡Cristo! ¿Se da cuenta? Cristo es el templo, pero nosotros somos el templo también. Por extensión de Cristo, porque somos el cuerpo de Cristo. Cristo es el sacrificio, pero nosotros somos un sacrificio vivo. Por extensión, morimos al mundo y vivimos para Cristo. Y Cristo es el sacerdote. Hebreos 4:14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Él es el sumo sacerdote según la orden de Melquisedec, pero nosotros somos sacerdotes juntamente con Él. Pero Él nos ha hecho a nosotros reyes y sacerdotes.
Él es el templo, nosotros somos el templo. Él es el último sacrificio, nosotros somos sacrificio vivo. Él es el sacerdote, nosotros somos sacerdotes hechos por Cristo. ¿Se da cuenta el enorme contenido que tiene este versículo? En solo una pequeña frase, Pablo trae todo eso a la mente de los que están escuchando el versículo 1 del capítulo 12 del libro de Romanos. ¿Y por qué hay que hacer esto? ¿Por qué hay que entender todo el culto del templo de manera tipológica y simbólica aplicado a Cristo y aplicado a la iglesia? ¿Por qué? Pablo termina el versículo diciendo, porque eso es nuestro culto racional. Nuestro verdadero culto racional. La palabra culto en griego que aparece aquí en este versículo es la palabra latrein, de donde viene idolatrein, idolatría. Latrein. Entonces usted quita el ídolo, el objeto de la adoración. Latrein es solamente adoración, servicio de adoración. Pero ese latrein no es una adoración común. Es decir, hay muchas palabras que se usan en la Biblia para adoración. En griego, por ejemplo, proskuneo es una de esas palabras para adoración. Pero latrein es una palabra específica para la adoración ritual. Es decir, es una palabra específica para la adoración de parte de sacerdotes. Pablo lo que está diciendo, retomando lo que ha venido, la misma idea que ha venido manejando en el versículo 1, está diciendo, ustedes deben tener una adoración como la de los sacerdotes. Es decir, la vida de los sacerdotes era dedicada única y exclusivamente a la adoración. De hecho, desde el Antiguo Testamento, los levitas que eran escogidos para ser sacerdotes no tenían otra opción, no tenían tierra, no trabajaban en nada, se exclusivamente dedicaban a la adoración. Y así debemos ser nosotros. ¿Cómo así, hermano? ¿Entonces no trabajo? No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que nuestra vida completa es una vida de adoración. Adoración no es lo que hacemos el domingo en la mañana en la iglesia. Adoración no es lo que hacemos aquí en los devocionales y ya. Adoración no es cantar unas cuantas cancioncitas. Adoración no es llorar allá en una tarima. No, adoración es tener una vida completa y plena dedicada al servicio, honra, gloria y alabanza del Señor. La verdadera adoración es hacer todo para la gloria de Dios. Trabajar, comer, compartir con la familia, jugar, todo para la gloria de Dios. Hay personas que comienzan a jugar fútbol y se quitan el traje de cristianos y ahí quedan, les sale el viejo hombre. Por eso usa la palabra latrein, que es vuestro latrein, que es vuestro culto, que es vuestra verdadera adoración, una adoración como la de los sacerdotes. Y luego dice vuestro culto racional. La palabra racional aquí en griego es logikein, de donde sale la palabra lógica. Es decir, nuestro culto, nuestra adoración a Dios, que es constante, que es sacerdotal, que es todo el tiempo, debe ser lógica. Mire, la adoración no es una experiencia mística. No se trata de que sentí algo, un fueguito por allá en mi interior que me hizo sentir esto y aquello. No, no es un fueguito. La verdadera adoración es algo entendible, pensable, racional, lógico. Ese es vuestro verdadero culto racional. ¿En qué nace el culto lógico y racional al Señor? En el hecho de negarme a mí mismo, hacer morir mi carne y vivir para Cristo. Ese es el verdadero culto racional. No es un ritual, no es una emoción. El culto verdadero, la verdadera adoración al Señor, parte de las convicciones escriturales, es decir, de la doctrina. Nadie puede decir que adora verdaderamente al Señor si no comprende la doctrina cristiana, si no comparte la doctrina cristiana. Hice una publicación ayer, alrededor de muchas críticas que he recibido por el video a Saraí Rivera, la cantante unicitaria, que está en todo su derecho de cantar donde la inviten, allá ella. Pero lo que me sorprendió es muchos cristianos supuestamente trinitarios diciendo eso es lo de menos. ¿Por qué se ponen en esas discusiones sin sentido? ¿Qué importa? ¿Sí? Incluso alguien que estaba criticando mi escrito comenzó diciendo yo soy teólogo y apologista y una cantidad de títulos. Después de que mencionó todos los títulos yo dije no vale la pena leer lo demás. Ya. Si alguien le pone en la cara a usted los títulos para argumentar que lo que él está diciendo tiene la razón, no vale ni la pena leerlo porque comienza desde la arrogancia.
Entonces, ¿para qué? Pero me sorprenden esas afirmaciones. ¿Qué clase de cristianismo es el que tenemos hoy en día? No, mi hermano. La adoración, el culto al Señor, parte del conocimiento de quién es Dios, del conocimiento de sus verdades fundamentales, de la ortodoxia cristiana. Todo aquel que se salga de la ortodoxia cristiana, pues está adorando a otro Dios. Es así de sencillo. Está adorando a un Dios diferente al Dios de la Biblia. Por eso me reafirmo en lo que dije. Los unicitarios necesitan arrepentirse y conocer al Cristo de la Biblia, porque crearon su propia versión de Cristo, disminuyendo el valor del sacrificio en la cruz del Calvario. No me retracto. Es una convicción interna. Hay otros que dicen, no, es que a mí Dios me habló, es que tú no puedes entender las cosas espirituales porque las cosas espirituales solo las entienden los espirituales, malinterpretando varios textos. Las cosas espirituales se entienden porque parten de la doctrina. Y el hecho de que sea doctrina y que sea entendible, lógico y racional no lo hace menos espiritual. ¿Quién dice que lo lógico y racional no es espiritual? ¿Por qué? ¿Por qué? Claro que la espiritualidad parte de lo lógico, de lo racional, de lo pensable, de lo entendible. No llevemos un cristianismo simplemente emocional, ritualista o místico. El cristianismo se debe fundamentar en las verdades profundas de la palabra de Dios. Debe ser racional, si no, no es un verdadero servicio de adoración. Si usted hace cosas que no entiende, como le hacen hoy en día hacer a muchos, actos proféticos, una cantidad de tonterías que ni entienden por qué lo están haciendo, simplemente creen que funciona. Entonces no es un verdadero culto, no es un latrein, no es un servicio a Dios. No, porque no es racional. Si bien hay cosas que son misterios de Dios, que no entendemos a Dios, lo que hacemos en servicio a Él, sí lo entendemos. Claro que eso sí. Porque Él nos pidió que lo hiciéramos en servicio a Él. ¿El bautismo tiene un sentido lógico? ¿Es entendible el bautismo? Claro que sí. ¿La cena es entendible? ¿Tiene un sentido lógico? Claro que sí. Parte de una razón, parte de un pensamiento. No es algo metafísico, metafórico por allá. Es que esto es una profundidad de Dios, comienzan a decirle a uno. Profundidad de Dios y ni siquiera profundizan en el texto. ¿Cuál profundidad de Dios? No tiene nada de profundo. Absolutamente nada. El culto debe ser racional. Nuestro culto debe ser racional. Debemos entender lo que estamos predicando. Debemos entender por qué hacemos lo que hacemos. Es que yo no voy a bailar porque es pecado. ¿Y por qué es pecado? ¿Usted sabe por qué es pecado? ¿Averiguó bíblicamente si es pecado? ¿Y qué tal si yo le digo que no es pecado? Es que usted es un impío. Bueno, arguméntemelo bíblicamente entonces. No, es que esos lugares donde bailan, no le estoy pidiendo que me lo argumente racionalmente y conforme a su lógica. Le estoy pidiendo que me lo argumente bíblicamente. Porque si nos vamos a poner a argumentar conforme a los contextos y a lo que pensamos y sentimos, así hay mucha gente, argumentan tomando principios generales de la Biblia y aplicándolos conforme a su subjetividad, a lo particular. No, argumentenlo. Entonces, hermano, ¿los cristianos podemos bailar? Sí. No hay ningún versículo que diga que no. Ninguno. Hermano, ¿pero qué está diciendo? O sea, ¿que usted se va a fiestas? No, yo no voy a fiestas. Pues no, de rumbas y bailes y esas cosas. Primero, porque no sé. Segundo, porque no me gusta. Y tercero, por amor a las conciencias de los que son más débiles. De aquellas personas que son afectadas por mi comportamiento, porque es algo que yo también tengo que considerar antes de tomar cualquier decisión. No sé si me hago entender. Hay muchas cosas como cristianos que creemos y practicamos simplemente porque nos enseñaron que eran así y ya. Nunca nos pusimos a reflexionar, ¿será así o no será así?
¿Será cierto o no será cierto? No, simplemente así me enseñaron y así sigo creyendo y así sigo practicando. Pero no somos capaces de pensar un momentito, oiga, ¿será cierto? ¿Será verdad? ¿Habrá un fundamento bíblico para esto? ¿O simplemente estoy creyendo en algo que tradicionalmente me enseñaron porque me dijeron que era así y punto? Pongámosle un poquito de razón a lo que practicamos, creemos y hacemos dentro y fuera de la iglesia. Comparemos todos nuestros actos conforme a lo que la Escritura enseña. No hagamos las cosas simplemente porque sí. Aún dentro de la fe reformada, mis hermanos. Sí. Aún dentro de la fe reformada hay muchas personas que creen cosas porque simplemente su pastor, que es muy sabio, se la enseñó. Pero nunca se ha sentado a reflexionar bíblicamente cómo aplicar los principios bíblicos a cada cosa. Y a eso es que nos está llamando Pablo aquí, que nuestro culto sea racional. Que si tenemos una convicción y practicamos o dejamos de practicar algo, lo tengamos bien en claro en nuestra mente el por qué. ¿Dónde está el fundamento bíblico? No nuestro sentir, no lo que a nosotros nos parece, no nuestra subjetividad, sino dónde la Biblia nos enseña esos principios. No sé si me entienden. Termino con una historia que hace años me contaron. Un hombre recién casado, a su esposa le dijo, ¿qué quieres comer, amor? Te preparo lo que sea. Y él le dijo, quiero pescado. Así que su esposa le preparó un pescado, pero se lo preparó sin cabeza y sin cola. El hombre asombrado dijo, ¿un pescado sin cabeza y sin cola? ¿Por qué sin cabeza y sin cola? Y ella dijo, no lo sé. Así me enseñó mi mamá. Así lo hago yo. Tiempo después fueron donde la amada suegra. Y la suegra amada le dijo a su yerno, bueno, ¿qué quiere comer? A ver, ¿qué le preparo? Así con amor. Y el yerno le dijo, suegra querida, amada, pescado. Quiero pescado. Así que fue y le preparó un pescado sin cabeza y sin cola. Sin cabeza y sin cola. Le preguntó suegra, ¿por qué sin cabeza y sin cola? No sé, así me enseñó mi mamá. Algún día fueron donde la abuela, la anciana. Y le dijo, ¿qué quiere comer? Y él le dijo, pescado, quiero comer pescado. Y le trajo el pescado nuevamente sin cabeza y sin cola. Y él, desesperado, sin saber qué era lo que estaba pasando, dice, ay Dios mío, señora, yo no entiendo. ¿Por qué su nieta hace el pescado sin cabeza y sin cola? Su hija hace el pescado sin cabeza y sin cola y usted también. La anciana abuela dijo, ay, yo no sé por qué ellas lo harán así, pero es que mi sartén es así de pequeñito. Hay muchas cosas que no sabemos ni su origen. La oración de fe. ¿De dónde surgió? No sé, pero hagamos que todo el mundo haga oración de fe. ¿Es bíblico? ¿Está en la Biblia? ¿Realmente? ¿Hay fundamento para eso? Tengo un video sobre eso. Presentar a los niños en la iglesia. Es que le presentaban a Jesús. Ah, bueno, pero entonces eso es un ritual. ¿Es bíblico? Podemos argumentar bíblicamente que eso se tiene que hacer todo el tiempo, cada vez que llega un bebé a la iglesia, casi como si fuera un bautismo de bebés. ¿No se lo ha preguntado? El mismo hecho de lo que acabo de hablar, que a muchos les asustó. ¡Ay, hermano, lo de bailar! Tengo un video sobre bailar, ahí lo explico detalladamente, vaya a Biblia Libre. Ahí explico por qué no es conveniente bailar en ciertos contextos y cierta música, para que no se me asusten más. Pero hago la reflexión, hermano. Estudio los versículos bíblicos, lo profundizo, no simplemente creo y paso entero cualquier cosa que me enseñen. Esa es mi invitación para todos y cada uno de ustedes en el día de hoy. No pasemos entero.
que porque es el gran pastor fulanito, que porque es Edgar Escobar el que me dice, no pase entero lo que yo le estoy diciendo, compare todo lo que le digo con la escritura, porque soy un ser humano y me puedo equivocar. Y lo hago muchas veces me equivoco, hermano, claro que sí. Somos seres humanos. Pero así como nos equivocamos, tenemos la palabra de Dios que nos guía, que nos ilustra, que nos enseña. Apenas terminé el versículo 1, yo pensé que hoy terminaba el 2. Nos vemos el lunes con el versículo 2, pero acompáñeme a orar. Amado Señor, te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Te doy gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor y por tu palabra. Te doy gracias por este maravilloso capítulo 12, versículo 1 del libro de Romanos. Por la misericordia de Dios, quiero presentar mi cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a ti. Y ese es mi verdadero culto racional. Quiero vivir en santidad, pero no que sea una apariencia. No quiero la santurronería, no me importa la santurronería. No quiero que la gente me mire y diga, ay, qué santico es, cómo hace las cosas de bien. No me importa lo que la gente opine, me importa lo que tú veas en mí. Me importa lo que la gente opine solo en el sentido del testimonio que doy de tu obra. En ese sentido me importa lo que otros opinen, no lo que los chismosos y malintencionados quieran opinar. Me importa lo que los demás opinen en el sentido de dar un buen testimonio de tu obra redentora. Ayúdame, por favor. Te lo suplico, te lo imploro. Y ayuda a mis hermanos a vivir en santidad y conforme a tu palabra. Muchas gracias, Señor. Gracias por este mensaje en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muchas gracias, mis amados hermanos. Gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Recuerden que subimos un video el martes. Vaya, véalo, compártalo por todas las redes sociales, mi hermano, por favor. Hay gente que dice, no, es que usted es muy criticón, es que usted no sabe los contextos de ellos. Hermano, yo viví en esos contextos de toda esa gente. Durante 14 años prediqué lo mismo que ellos y ahí es donde está mi conciencia llevándome a desmentir todo lo que son las falsas doctrinas. Así que, mis hermanos, hoy, recuerden, hay un en vivo. Espero que sea más o menos a la 1 de la tarde, donde estaremos compartiendo con ustedes lo que sucedió en Colombia, la triste noticia, y donde espero que todos ustedes me acompañen también para hacer una oración. Vamos hoy a terminar ese en vivo con una oración pública por las familias de aquellos que han muerto por la violencia en Colombia. Muchas gracias, mis hermanos queridos. Dios los bendiga y los guarde. Y nos vemos el lunes aquí, en Buenos Días, Maestro, de Biblia Libre.